Buen día a todos y todas. Si les parece, podemos ir empezando en lo que se integran los profesores. Bienvenidos a este foro que se llama al foro de Vicente Guerrero en conmemoración del aniversario luctuoso. Quisiéramos darle la participación al doctor Francisco Luciano Concheiro para poder iniciar con las actividades programadas para el día de hoy. Doctor Francisco, por favor. Muchísimas gracias. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Maestro Primitivo Manzano de la Escuela Normal Regional de la Montaña, compañeras y compañeros de la Normal Regional de Tlapa, de la Escuela Normal Regional de la Montaña, de la Universidad Pedagógica Nacional, compañeras y compañeros de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para hablar en este foro alrededor de la persona viva de Vicente Guerrero, afrodescendiente, que las más de las veces ha sido invisibilizado por los historiadores, blanqueado por los constructores de ese Estado-nación de los héroes de bronce, en contra de los héroes culturales que han sido construidos desde lo nacional popular. Con las conmemoraciones del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, buscamos reconocer la importancia de su lucha y la de los pueblos afrodescendientes en la historia nacional. Nuestro interés es para que el pueblo de pueblos, que es México, nos lleve a realizar acciones desde otra perspectiva histórica, con sus raíces reales, marcadas por la diversidad, a partir de una lectura crítica de nuestro pasado que nos permita transformar la condición, hay que decirlo así, con ese término racista, de las desigualdades sociales que persisten en la actualidad. Pensar en Vicente Guerrero es reflexionar sobre la actualidad de su lucha para combatir las injusticias e inequidades que existen en nuestro país, particularmente con relación a la diversidad que configura nuestro México pluricultural y plurilingüe, enfrentando a nuevas formas de colonialidad. Guerrero fue el primer presidente afrodescendiente de nuestro país, de quien se decía despectivamente que era, y leo los términos en su tiempo, mulato semisalvaje y demagogo que llevaría al país a la desgracia. Paradójicamente, el componente racista de esta frase se expresaba en muchas representaciones escritas, pinturas y murales a través del blanqueamiento de Vicente Guerrero, ese que aparece con la piel clara y el pelo lacio. Desde estas representaciones, tanto escritas como pictóricas, podemos observar cómo los intelectuales y artistas de la época jugaban ya con la pertenencia de Guerrero a la élite política de la época, pero sobre todo se buscaba invisibilizar a la población afrodescendiente e indígena que representaba. En Vicente Guerrero encontramos a un personaje que sobre todo exigía congruencia absoluta entre el derecho ciudadano de los afrodescendientes y las leyes establecidas. Para muestra, retomo una anécdota que se encuentra en los escritos de Fray Servando Teresa de Mier, quien comenta que cuando el virrey, y abro comillas, envió a brindar por la Constitución a Guerrero, y según ha contado él mismo a los diputados de Cortes, oyó con sorpresa su respuesta de ser mulato y no poderse avenir con una constitución que lo privaba de los derechos ciudadanos. Esta resistencia a la Constitución de Cádiz, entre otros motivos, lo llevó a servir en el ejército insurgente de Morelos y después del asesinato de este, a seguir la lucha en las montañas del sur del país. En su momento se le reclamó a Guerrero su oposición a luchar
contra Montes de Oca y 1,000 afrodescendientes en la costa de Acapulco por su origen africano, no porque compartiera las ideas que estos defendían, pues como escribió Carlos María de Bustamante, el negro guerrero no quiso luchar, y decía este reaccionario, porque la sangre de Morcillas toda es negra, homogénea. Me parece fundamental retomar algunos datos que hacen referencia a la vida actual de la población afromexicana para que consideremos la vigencia que tiene la lucha de Vicente Guerrero y con ello marcar un sendero común por el cual podamos caminar juntos y juntas para generar acciones transformadoras, para abatir las desigualdades existentes, teniendo como base nuestras raíces históricas, las cuales aún estamos develando. Según un estudio realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, hasta el día de hoy son muy pocas las entidades federativas o dependencias del gobierno que incluyen a los pueblos afromexicanos en la toma de decisiones que les involucran, lo que ha configurado una situación de discriminación estructural a lo largo de la historia que sigue prevaleciendo el día de hoy. Hoy sabemos por el censo que las personas que se identifican como afromexicanas representan el 1.16% de la población nacional, es decir, casi 1.4 millones de personas se autoidentifican como afromexicanas. De ellas, 705,000 son mujeres y 677,000 son hombres. Cabe destacar que casi 600,000 habitantes más, el 0.5% del total de las mexicanas y mexicanos, consideran ser afrodescendientes en parte. Asimismo, las entidades federativas con mayor presencia de población afromexicana son Guerrero, Oaxaca y Veracruz, con 6.5, 4.9 y 3.3% de la población respectivamente. Por su parte, y de acuerdo con un perfil elaborado por el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI, en los 100 municipios donde los pueblos y comunidades afrodescendientes representan al menos 10% de la población, alrededor de 1 de cada 6 personas afrodescendientes es analfabeta, el 15.7% del total, lo que representa casi el triple de la tasa a nivel nacional, que es del orden del 5.5%, mientras que la proporción de personas afrodescendientes que gana más de 3 salarios mínimos es la mitad que el porcentaje a nivel nacional, 15.2 versus 30.4%. De acuerdo con los expedientes de queja del mismo CONAPRED, los derechos que más se han vulnerado a las personas afrodescendientes son el trato digno, 87% de los casos, y la igualdad de oportunidades, 57%, mientras que los ámbitos que han suscitado más quejas son el laboral, con 37%, y la prestación de servicios al público, 30%. En 83% de los casos, el color de piel fue la causa de la... Estos son solo algunos datos que muestran la situación actual de los pueblos afromexicanos, las desigualdades que viven con relación al resto de la población del país y los procesos de discriminación en los cuales se encuentran inmersos. Desde la Secretaría de Educación Pública trabajamos por transformar esta realidad. Por ejemplo, hemos sistematizado los resultados sobre un proyecto de deserción escolar de personas afromexicanas en Oaxaca y estamos en una poderosa tarea de visibilización y superación de las brechas de estas desigualdades en el sistema educativo nacional. Nos hemos propuesto, ¿sí?, avanzar en una unidad,
¿sí? De la Universidad Intercultural de Guerrero, lo tenemos planteado, reclamo de los pueblos, por lo menos una unidad o una universidad intercultural de los afrodescendientes en la frontera de Guerrero y Oaxaca. Perdón por adelantar eso, pero me parece que es fundamental. Por otra parte, necesitamos avanzar no solo en el reconocimiento de la población afromexicana, sino en revitalizar y potenciar sus saberes, buscar la asignación de recursos económicos y la creación de instituciones y programas particulares de atención a los pueblos, comunidades y personas afrodescendientes, en la instrumentación de mecanismos que les permitan participar en la toma de decisiones que afectan sus intereses colectivos, en la implementación de medidas para la reivindicación de las prácticas y expresiones culturales y la modificación de aquellos materiales oficiales que reproducen estereotipos y omiten las contribuciones económicas, culturales, históricas y sociales de las comunidades afromexicanas. Por todo lo anterior, me parece que esta conmemoración no solo es de nuestro general don Vicente Guerrero, sino de nuestros pueblos y sus luchas, por los que se conmemora también la vigencia de las batallas que actualmente muchas comunidades de diferentes culturas y orígenes raciales sostienen en contra de los diferentes inequidades sociales en las que han vivido históricamente, porque este es el sentido profundo y de largo alcance de la independencia de México, expresado, hay que decirlo, por Vicente Guerrero, al cual cito a continuación, y con esto voy a terminar. Los que desde el año de 10 nos alistamos bajo las banderas de los hidalgos y allendes, no reconocimos más causa que defender que la libertad, y hasta el año de 21 ninguno pensó en otra cosa que en la independencia de la patria. Y firma de la siguiente manera: ciudadano general, pero ciudadano, fíjense ustedes, general Vicente Guerrero, a los pueblos libres de la República Mexicana, en Tezca, el 12 de diciembre de 1830. A todas y todos, muchas gracias. Reciban un muy fuerte abrazo desde la distancia, pero con mucho cariño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Concheiro. Una gran participación, un gran discurso. Nos pone perfectamente en perspectiva de la figura tan importante que hoy tiene Vicente Guerrero para para entender hoy día la historia, saber, como lo dijo nuestro señor presidente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La maestra Pascuala Sánchez, que nos ayude y que nos haga a favor de hacer su presentación, si es tan amable, Pascuala. Buenos días, mi nombre es Pascuala Sánchez Hernández, soy originaria de la comunidad de Tototepet, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Hablo el Tunzavi. Soy docente de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y la verdad me da mucho gusto estar con ustedes porque esta conmemoración tan importante para nuestro estado es algo que conmueve los corazones de la gente de nuestros pueblos. Sí, mire, aquí en la montaña, la verdad, esta historia es una historia oral todavía que se tiene, que se ha estado contando de generación en generación, porque muchos de nuestros antepasados participaron en este levantamiento armado de los pueblos. Aquí en estos pueblos, dentro de la lengua Tunzavi, ellos no mencionan como la palabra indio, sino que dicen ellos los pobres de las regiones y mencionan lo que hoy es Izúcar, Oaxaca y Guerrero. Los lugares y los recorridos que se hicieron con el general Vicente Guerrero
y principalmente la participación que tuvo la montaña alta en el Cerro de la Purísima, en donde él tuvo una de sus trincheras. Cuentan ellos que en aquel tiempo, cuando él definitivamente ya no tenía balas, lo que hizo él fue utilizar las campanas de la iglesia de esa comunidad de Atlamajalcingo del Monte para hacer esas balas que se tendrían que utilizar. Y en este pueblo de Atlamajalcingo del Monte se cuenta con un documento que él firmó, donde si se lograba ganar esta lucha, él iba a reponer esas campanas, ¿sí? Entonces, ese documento nosotros en la universidad lo llevaron para el resguardo de la universidad, pero lamentablemente muchas veces la ignorancia de nuestros pueblos no se dieron cuenta en qué momento el documento original alguien se lo llevó y le sacaron copia al documento que ellos tienen. Ellos cargan ahora solamente una copia. Entonces, en eso narran nuestros pueblos que en el Cerro de la Purísima, donde estuvo una de sus trincheras de Vicente Guerrero, entre hombres y mujeres buscaban, juntaban piedras y hacían cerros de piedra, y desde lo alto del cerro ellos veían si iban los enemigos a donde ellos estaban, y lo que hacían era rodar esas piedras para derribar al enemigo, ¿sí? Entonces, la participación de ellos fue muy importante en esta lucha, porque dice que a pesar de que él lo mencionan en una manera traducida de la lengua al español, dice, era una persona de piel oscura, dicen ellos, ¿sí? Ñitatúquera, dice, el que nos apoyó mucho para que nosotros lográramos la libertad, dice, aunque realmente dice, él lo que intentó hacer no se ha logrado porque todavía vivimos en esas condiciones en la actualidad, ¿sí? Entonces, hacen mención ellos el recorrido que se hizo de Oaxaca, de la sierra de Oaxaca, pasando por la costa para llegar a las montañas de Guerrero. Mencionan los caminos en aquel tiempo de árboles muy frondosos que les ayudaban, ¿sí?, a ocultarse cuando caminaban ellos para trasladarse de un espacio a otro. Entonces, esta historia nosotros la verdad la consideramos muy importante. He empezado a investigar un poco sobre otros escritores, como lo que escribe López Bárcena, como lo que escribe José y otros autores más, y me he dado cuenta que son historias que otros ya han investigado con, en otras palabras, pero que sí vienen siendo las mismas. Entonces, esto nosotros tratamos de que no se termine esta historia, tratamos de que la historia pueda continuar, y lo trabajamos en los salones con los estudiantes, de que ellos logren rescatar las historias orales que se cuentan en nuestros pueblos y los puedan escribir. Estamos trabajando estas historias en la lengua, ¿sí? Como se cuenta en la lengua, entonces se está escribiendo en la lengua con una traducción al español. Y la verdad, yo lo tengo en grabaciones en la lengua y se me complicó un poco hacer la traducción, porque los pueblos que se mencionan en el Tunzavi, la verdad hay muchos que yo desconozco cómo se dice en español, ¿sí? Entonces fui haciendo una traducción muy ligera y para poder presentarlo aquí, y la verdad, sí, eso es lo que he logrado hacer hasta el momento. Sí, entonces les digo, para mí esto es muy importante como hablante del Tunzavi, de aquí nuestros pueblos dicen Ñasavi, o hablante del pueblo de la lluvia de Ñusavi, trabajar esto para que los estudiantes lo puedan continuar pasando, ya no ahora de generación en generación en voces, sino que de manera escrita. Y para que nuestros pueblos, hay muchos que realmente ya no, no entiende, a pesar de que el español está muy avanzado en varios pueblos, hay muchos que están todavía, contadas en la lengua, y es muy importante que los jóvenes puedan ir rescatando esa historia.
y empezar a escribirlas en nuestras propias lenguas y para que el público también pueda leerlos, hacer nuestra traducción. Entonces, yo eso es lo que recomiendo, trabajar nuestras historias desde nuestras trincheras. Sí, gracias. Muchas gracias, Pascuala, gracias por su participación. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos los integrantes de las distintas comunidades de la UPN, de las escuelas normales, de todos los subsistemas de educación superior y de las autoridades que están aquí presentes por parte de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias y le damos la palabra a la maestra Ibiza Esmeralda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Primeramente, me permitiré leer un párrafo que tomé a bien compartirlo con ustedes. El 14 de enero de 1831, en el puerto de Acapulco, Picaluga invitó a Guerrero a una comida a bordo del bergantín El Colombo. Allí fue hecho prisionero y encadenado mientras el navío levaba anclas con rumbo a Huatulco, en Oaxaca, donde lo esperaba el capitán Miguel González con órdenes de custodiarlo. No se pretendía darle oportunidad a Guerrero. Fue escoltado a la ciudad de Oaxaca, donde Valentín Canalizo dirigió un juicio sumario. Entre otras cosas, se le acusó de rebelión y usurpación. No se le permitió defenderse. Bien, tengo a bien presentar ante ustedes al maestro Guillermo Virafuentes Romero, quien es docente de la Escuela Normal Regional de la Montaña, ubicada en Tlapa de Comonfort, y nos trae una presentación que se llama Guerrero en las Montañas del Sur. Adelante, maestro Guillermo. Buenos días, compañeros, a todos los presentes, autoridades educativas, al doctor Mario Chávez, al maestro Edwin, a todos los presentes. Muy buenos días. Yo les digo, por acá en la región está fallando mucho el internet. Ojalá y nos deje desarrollar esta actividad. Mi nombre, pues ya lo dijo la compañera Ibiza. Efectivamente, lo que hoy conocemos como la región de la montaña, en la época colonial, en la época colonial, en la época de la Nueva España, correspondía al lindero meridional de las intendencias de Puebla y México. Cuando Morelos apareció en el litoral del Pacífico en noviembre de 1810, su presencia se propagó rápidamente hasta llegar a estas montañas del oriente. Así vamos a encontrar nosotros que los señores principales de los pueblos originarios buscaron entrar en contacto con Morelos. Sin embargo, fueron reprimidos por el subdelegado y por el cura del pueblo, quienes mandaron a arrestar a un indio principal que era un antiguo gobernador llamado Agustín Mariano Vázquez, quien fue arrestado por estos individuos, pensando que con eso iban a poder intimidar y detener el avance de la insurgencia. Morelos había tomado Chilapa el 20 de agosto de 1811 y la convirtió en su base de operaciones. Esto le permitió, claro, junto con Tecpan y Chilpancingo, un importante territorio. Su influencia militar y prestigio crecían de manera acelerada. Incluso ya en este oriente, en estas montañas, su nombre resonaba. Estábamos en un momento en que Morelos toma Tlapa, relativamente pacífico, los realistas habían avanzado hacia Guadalajara. La toma de esta va a empezar a tener, a sumar adeptos en la región. Uno de los primeros que se suma
es el vicario del pueblo, el cura del pueblo, el que había ahí querido tener la insurrección. Cuando ve a Morelos, se le une, se llamó Mariano Tapia, que había estado con los realistas, pero cuando llega Morelos, se une a él, y Morelos lo nombra coronel, con la indicación de que arme un regimiento con los habitantes de la región, que ejerza su liderazgo, vamos a llamarlo así. También es importante mencionar que ahí en Tlapa se le une el indio Víctor Maldonado, al mando de, ya al mando de un regimiento. Ya había venido haciendo guerrilla, y bueno, se le suma al generalísimo. De esta manera nosotros vamos a ir viendo cómo acampa a Morelos, acampa en Tlapa, y ahí llega un emisario del sacerdote Antonio Palafox, que le viene a ofrecer el indulto a Morelos. Morelos, es obvio, lo rechaza, ¿verdad? Y después de permanecer un tiempo en Tlapa, Morelos avanza hacia el norte con dirección a Chiautla, porque esta plaza es defendida por Mateo Musitu, el padre Tapia, oriundo de ese pueblo, de Chiautla. Pues le había dicho, los realistas de mi pueblo están contigo. Y Morelos, aunque desconfiado, pues se dirige hacia Chiautla, en donde la verdad, la realidad es que no estaban la causa insurgente, y finalmente la plaza de Chiautla. Es importante porque todo ese territorio años después los va a recorrer Guerrero, por eso lo menciono. Entonces, ahí también en Chiautla, junto con otros prisioneros, porque Guerrero finalmente fusila a Musitu y a otros españoles, pero dentro de los prisioneros que toma estaba el cura de Guamustitlán, del Valle de Guamustitlán. Este cura se le incorpora este párroco José Manuel Herrera, que va a ser un personaje importante a lo largo del movimiento de independencia, aunque no precisamente por sus dotes militares, sino más por sus dotes intelectuales. Va a alcanzar y va a ocupar diferentes rangos a lo largo del movimiento insurgente y al triunfo de la independencia, pero se le une en Chiautla y pasa a ser el vicario general de las tropas de Morelos. Así vamos a ir viendo cómo se van ensanchando el territorio de acción de Morelos, como preparando el terreno para que más adelante, a su muerte, Guerrero se posicione en esta zona que nosotros conocemos como la montaña de Guerrero, que abarca la Mixteca poblana, la Mixteca oaxaqueña y, bueno, obviamente nosotros, la Mixteca guerrerense. Bien, este asunto de Chiautla, Morelos decide ahí dividir su tropa en 3 cuerpos, y destaca don Miguel Bravo, quien, apoyado por Valerio Trujano y por Ávila, se fueran hacia el este, es decir, rumbo a Oaxaca, donde, bueno, después, y lo vamos a ver aquí, sitian a Valerio Trujano en Guajuapa. Pero bien, entonces, otra parte de la tropa, don Hermenegildo Galeana, lo manda hacia el interior de lo que hoy es Guerrero, rumbo a Tasco, y él mismo se dirige Morelos hacia Izúcar, una de las plazas más importantes, y era el cruce obligado para llegar a Veracruz y para llegar a México. Esta ruta comercial, la plaza más importante de estas mixtecas es Izúcar. Y bueno, hacia allá dirige Morelos con la intención de tomar esta plaza.
se va por todo el río Atoyac, rumbo a Izúcar. Para julio de 1812, Morelos, acompañado por sus generales del Hermenegildo Galeana, Miguel Bravo y unos 800 soldados, pasan por Tlapa nuevamente porque van en auxilio de Valerio Trujano, quien se encuentra sitiado en Guajuapan de León. Bueno, hoy de León, en Guajuapan. Lo tiene sitiado José María Regules. Y bueno, pues Morelos pasa nuevamente por Tlapa rumbo a Guajuapan. Vicente Guerrero, quien se había unido a la causa libertaria en el Varadero, en Acapulco, en 1810, fue presentado a Morelos por Hermenegildo Galeana. Y bueno, él sí tuvo su área de influencia muy importante, de presencia militar, política, en la región, en lo que hoy es la región de la montaña, ¿no? Así, para 1814, Tlapa ya había sido nuevamente recuperada por los realistas. Gabriel Armijo, quien allá había restablecido las autoridades realistas, tratando de regular también la entrada hacia la Mixteca, es decir, de tener el control de la entrada de la Mixteca. Y aquí puso al capitán Moya a que resguardara la plaza, en lugar de Montoto. Para mayo, Guerrero alcanzó algunos triunfos sobre la Madrid en lugares cercanos a Tlapa, ¿no? Entonces, el realista Robles, en las inmediaciones de Tlapa, va a derrotar a Mariano Maldonado. Cae prisionero Mariano Maldonado y lo fusila. Entonces, Guerrero, para 1815, se encontraba ya en Xonacatlán. Ahí es la zona más importante, ahí era su cuartel general en Xonacatlán. Ahí estaba fortificado ya Guerrero para 1815. Y cuando supo que el Robles y Joaquín Combé se acercaban, él abandona Xonacatlán fingiendo que huye y se resguarda en los cerros aledaños, ¿no? Porque bueno, Maestro Guillermo, él ya había tenido fricciones. cerrando su participación. Sí, correcto. Ya había tenido fricciones con el cura de Alcuzauca. Así nosotros vamos a visualizar cómo la presencia de Vicente Guerrero en la región de la montaña ha sido muy significativa, porque uno de los lugares emblemáticos es Xonacatlán y Atamajalcingo del Monte. Y aquí en Tlapa, el Cerro de la Lumbre, ¿no? Entonces, Guerrero jugó un papel trascendental en la región de la montaña, al grado de que hoy día se le tiene presente año con año, en todo momento en las conversaciones de los principales, de los señores de los pueblos, la figura de Guerrero está presente. Entonces, compañeros, yo creo que pudiéramos extendernos mucho más, pero bueno, el tiempo nos limita. La participación de los compañeros también son importantes y pues yo cedo la palabra y les doy las gracias por haberme prestado atención. Bien, muchas gracias, maestro Guillermo. Los inconvenientes del internet siempre, que se nos corta, ¿no? Sí. Pero muchas gracias, muy asertiva su participación. Le agradecemos que nos haya compartido esta parte de la historia. Y yo cedo la palabra a la maestra María Luisa Santiago, de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, buenos días a todos. Un saludo aquí desde las montañas de Guerrero. Me toca presentarles al siguiente participante, que es el antropólogo Abel Barrera Hernández, asesor de la Universidad Pedagógica Nacional, y también director del Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan, aquí en la región de la montaña, que nos va a presentar su ponencia Guerrero vive en las montañas del sur. Buenos días, agradezco la invitación, saludamos a todos los maestros y maestras, obviamente al amigo subsecretario
Luciano Concheiro, y a todos y a todas. Decirles que, bueno, tomando en cuenta el tiempo que nos han dado, solo quiero dar unas pinceladas de lo que ha significado la presencia, la figura, el personaje guerrero vive en las montañas del sur. En esta presentación quiero resaltar más cómo se da esa memoria vigente del general, del héroe que sigue en las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero. Ya el compañero Guillermo relataba más o menos cómo fue esta gesta histórica y yo lo que quisiera es concentrarme en lo que representa ahora. Bueno, quiero decir que el fuerte de Xonacatlán fue como es el principal bastión que hasta la fecha sigue siendo como el símbolo de la resistencia de los pueblos de la montaña, sobre todo los pueblos mixtecos. Estamos hablando de la región de Alcozauca, es el que después los mismos pobladores le llamaron el Cerro de Guerrero. Ahí permaneció Guerrero un tiempo para la resistencia. Es un lugar alto, es parte de los cerros vigías que existen en la montaña, que son estratégicos para la guerra y también para la presentación de rituales que son claves. Aquí quiero decir que en este lugar la gente todavía sube a este cerro a recordar la memoria de Vicente Guerrero. Bueno, aquí estamos hablando de cómo todavía la gente cada año sube. Ellos acostumbran subir en septiembre, después del 17 de septiembre. Vicente Guerrero para ellos es el emblema que identifica y moviliza a los pueblos de la montaña. Aquí la gente de Xonacatlán y de otras comunidades vecinas, San Vicente, Xoyatlán y gente de Alcozauca, se organizan junto con los maestros, los estudiantes, los padres de familia, los principales, y también llega a acompañar el presidente municipal para poder resaltar la figura histórica de Vicente Guerrero. Y bueno, no es casual, quiero resaltar que precisamente en Alcozauca fue el primer municipio de la oposición. Aquí ganó el Partido Comunista Mexicano y es lo que con el maestro Otón Salazar se le denominó a la región la Montaña Roja. Es decir, viene esta historia larga, el continuum de la resistencia que se sigue nutriendo hasta el momento de cómo los pueblos y las comunidades, los ciudadanos tienen viva la memoria del general en esta lucha por la resistencia. Bueno, y lo más interesante que quiero resaltar en esta gesta histórica, porque así fue en el momento de la lucha, fue un momento importante donde pues las mujeres, los hombres, los principales se organizaron para, como ha dicho Guerrero en sus crónicas que dejó acá en la región, de que el pueblo se organizó para darles de comer, para presentarles las campanas, para darle el órgano musical del municipio de ahí, de la parroquia de Atlamajalcingo del Monte. La gesta por la libertad es también la gesta de la utopía, de la abundancia, del alimento, de la organización comunitaria. Algo que tienen los pueblos de la montaña es sus formas todavía consolidadas de cómo se organizan para hacer frente a los riesgos y también para resolver problemas graves como en este caso los enfrentó Vicente Guerrero. Es algo muy importante que estas son las comidas que hacen para subir al cerro y eso es clave hasta la fecha en la montaña para las luchas de resistencia que son muy famosas por todo lo que han logrado con la policía comunitaria, con la defensa del territorio hasta la fecha. Bueno, quiero resaltar que aquí en los códices de la montaña, los cerros tienen un lugar importante en las luchas. En las luchas de resistencia desde antes con los grupos y pueblos que llegaron como los mexicas,
se dieron enfrentamientos muy fuertes. Está el Códice de Chepetlán, donde habla precisamente la llegada de los mexicas y la guerra que se dio en ese territorio. Y bueno, está plasmada en los códices. Los cerros son cerros vigías, son cerros estratégicos. Tenango Tepeshi está colocado en un cerro precisamente para defenderse de los enemigos. Bueno, el Cerro del 15 fue un cerro estratégico para Vicente Guerrero, para la resistencia. Y también los cerros en la montaña son cerros de la ritualidad. Son cerros para hablar con las deidades, las potencias sagradas. Son cerros también para adquirir fuerza, para ahuyentar la enfermedad, para aliarse con el viento, para aliarse con las nubes. Esta ritualidad es hermosa y creo que es lo más valioso que tenemos como pueblos que forman parte de la resistencia. Quiero presentar esta foto de hace un año precisamente en el fuerte de Atlamanjalcingo del Monte, en el Cerro de la Purísima. Ahí estuvo Vicente Guerrero. Ahí permaneció buen tiempo. Ahí las mujeres, los hombres se le adhirieron. Las mujeres para preparar la comida y subir, los hombres para irse a defender las trincheras y también para apoyar en todos los trabajos que tenían que ver con el cuidado, con la protección, con la organización misma de esta batalla. Fue muy importante y es interesantísimo cómo todavía por ahí el compañero Francisco Bárcenas, cuando hizo su video sobre Guerrero, tomó una imagen de don Arturo Arias, y don Arturo Arias, que ya murió lamentablemente, subía a este cerro y nombraba a Vicente Guerrero precisamente para pedir, como dando a entender San Vicente Guerrero, ¿no? Es decir, el héroe que logró liberar a la montaña de estos yugos explotadores y sobre todo de esta incursión de los extranjeros a México. Es muy importante, esta fiesta es una fiesta precisamente que sube la gente. Ayer me dijeron que no pudieron ya subir por lo de la pandemia, solamente fueron a presentar una corona de flores ahí a la estatua de Vicente Guerrero en la plaza central de Atlamanjalcingo, pero cada año en esta fecha del 14 sigue viva la memoria y el agradecimiento a Vicente Guerrero en el Cerro de la Purísima, donde todavía están ahí las trincheras, los vestigios de la gesta histórica, es decir, una memoria viva en la montaña. Ahí están las trincheras, ahí están los lugares donde se escondían las armas, ahí están los lugares donde tenían que, pues, reservar el agua. Es decir, todavía estos vestigios son muy importantes porque suben los estudiantes, las escuelas a verificar cómo se dio esta gesta. Bueno, quiero resaltar que la ritualidad es importantísimo. Es el lenguaje sagrado de los principales. Aquí están los sabios. Aquí están las sabias y los que llamamos los xiñá en Mepá, y bueno, los quemadores de velas. Es decir, aquí se presenta la ofrenda. Lo mismo en los días de todos los santos. Aquí vienen por sus difuntos en el Cerro de la Purísima. Y se llevan también a Vicente Guerrero, al difunto Vicente Guerrero, que lo colocan en la presidencia como un principal del pueblo. Esta ritualidad creo que es el lenguaje cifrado de las resistencias que hay en los pueblos, porque esto nunca se deja. Los cerros son los cerros de la resistencia y de la ritualidad, como ya lo decía. Bueno, solamente quiero decir que en las trincheras, ahí se sigue rememorando la lucha de la independencia. La gente sigue subiendo, no puede subir la gente sin ofrenda. No puedes hablar con las potencias sagradas y con los antepasados como Vicente Guerrero si no llevas flores, si no llevas velas, si no llevas copal y si no llevas comida. Esto es como la parte sagrada de lo que es la lucha en la montaña. Bueno, pues solamente decir que los héroes de la costa montaña, los héroes olvidados, los héroes que le dieron patria como Juan del Carmen, que fue el lugarteniente de Vicente Guerrero, la gente sí le tiene un lugar allá en el Cerro de Guerrero. Ahí está, y ahí también le ofrendan pues flores y lo reconocen porque en verdad
fue un hombre de la costa montaña como Vicente Guerrero. Esta fusión de razas, ¿no? La raza afro, la raza mixteca, fue también muy importante la compactación de estas luchas a través de los diferentes pueblos indígenas del estado de Guerrero. Juan del Carmen fue uno de ellos y fue realmente clave en la independencia. Bueno, aquí está el documento que sigue en la presidencia municipal, donde el mismo Vicente Guerrero, de puño y letra, ahí nos dice que pues es efectivo y cierto el crédito de lo que reclama el pueblo de Atlamajalcingo del Monte. Es decir, el mismo Vicente Guerrero reconoce que hay una deuda que se tiene con Atlamajalcingo del Monte. Este documento lo han presentado a diferentes autoridades federales para que haya justicia, para que haya sobre todo pues una situación de mayor bienestar en la población. Lograron que por lo menos haya una universidad del bienestar donde va a haber la carrera de enfermería que ya inició en este año. Bueno, para ellos, dice, nosotros necesitamos que en verdad haya más obras para que nuestro pueblo salga adelante. Es algo que cómo se usa el instrumento también para poder reivindicar derechos. Es muy valioso. Bueno, pues simplemente decir honor y gloria al Libertador del Sur, a Vicente Guerrero, ¿no? Aquí está el rezo de los principales, ¿no? Por los que se fueron, por los antepasados que llegan y los que vivimos, y en esta lucha para que en verdad en este momento crítico de la pandemia subieron aquí los principales para decir necesitamos que se vaya el mal viento para que llegue el buen viento, para que llegue la nube, para que llegue la lluvia y para que también Vicente Guerrero proteja al pueblo de Atlamajalcingo y a los pueblos de la montaña. Bueno, con esta me despido, pues yo creo que ha sido una presentación muy breve, es muy amplio todo el aporte de Vicente Guerrero, pero solamente quería mostrar estos elementos que están en torno a la lucha histórica, al gran general que se sigue reconociendo en nuestra montaña. Muchas gracias. Gracias, antropólogo Abel Barrera Hernández, por esta exposición donde usted conjuga historia, ritualidad y comunidad. Este es Vicente Guerrero, es lo que significa en esta región de la montaña. Hablar con él, recordarlo a él, significa comunidad, comunalidad, territorialidad e historia. Entonces le agradecemos su participación. Y bueno, me toca también presentar a otro participante de la Universidad Pedagógica Nacional. En este caso es una estudiante de la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, y queda con ustedes la compañera Emma González Martínez del módulo 3, quien va a presentar también su ponencia de Guerrero contó con el apoyo de la comunidad. Buenos días, maestros y maestras que se encuentran en esta plataforma del Zoom. Cuando ta kundindo na vecina ya yo ñutinda yo kuya nani yo Emma González Martínez takabi ya ve ya nani ya Universidad Pedagógica Nacional ya yo ñutinda yo ta yo kuya ta tu isabi ya kishiño na isabi ya nani itandabi ya ndikundaño itakwa ta aquí vivitin ya shaungiti febrero vitin digitayo dituyo shaya ta nishika kwachi. Buenos días, maestros y maestras que se encuentran en la plataforma del Zoom. Mi nombre es Emma González Martínez, yo soy de la comunidad de Melchor Ocampo, soy hablante de Nasabi. Y en este 15 de febrero del año 2021, pues nos toca dar una conferencia sobre el legado del general Vicente Guerrero Saldaña. Vicente Guerrero Saldaña fue uno de los héroes que estuvo presente en las comunidades indígenas de nuestra región de la montaña. Como estudiante, cada semestre salimos a nuestra práctica de campo, hacemos nuestra investigación de cómo viven las comunidades, qué historias guardan y cómo se fundaron las comunidades.
Y entre esas comunidades encontramos una comunidad que se llama Vicente Guerrero, que lleva el nombre del general, que guarda una historia donde estuvo refugiado el general Vicente Guerrero Saldaña. Bueno, en esta comunidad es una comunidad de los Nasabi, donde fuimos a realizar nuestra práctica de campo y tuvimos la oportunidad de platicar con el señor principal y que también es un rezantero de la comunidad, que se llama don Nicolás, que es originario de la comunidad de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero es una de las comunidades que está rodeada de los grandes cerros, y entre esos cerros está el Cerro de la Lluvia, donde estuvo refugiado el general Vicente Guerrero. Comenta el señor Nicolás que hace mucho tiempo Vicente Guerrero pasó por la comunidad de ellos, y es por eso que a ellos le nació poner el nombre de su comunidad Vicente Guerrero. Vicente Guerrero estuvo en los cerros de la comunidad de los habitantes, donde hizo sus trincheras para poder atacar a sus enemigos, y donde también resultó triunfador de la guerra, en donde andaba por su objetivo de liberar a las comunidades indígenas. Vicente Guerrero hizo las trincheras entre esos cerros que se llama Cerro de la Lluvia. Y en la actualidad esas evidencias se quedaron, y esa historia se quedaron entre los abuelos y los bisabuelos, que siguen comentando esa historia. Y nos tocó escuchar esa historia, que Vicente Guerrero tuvo el triunfo de esa comunidad y siguió, y en la actualidad el cerro se conserva y las trincheras se conservan. Bueno, la importancia que tuvieron las mujeres en esa época, pues jugaron un papel muy importante, porque ellas también fueron unas mujeres luchadoras que arriesgaban sus vidas para unir a lo que es la lucha de la libertad en la comunidad, en las comunidades indígenas que conforman la región de la montaña. La fiesta de la independencia, como ya han mencionado los compañeros, que en el cerro de Xonacatlán las mujeres juegan un papel importante, porque ellas recuerdan, suben a cada fecha en el cerro a festejar, a bailar y a poner sus huipiles, interpretando a las mujeres indígenas que se unieron a la lucha y que arriesgaron sus vidas y la vida de sus hijos con tal de ayudar al general Vicente Guerrero Saldaña. En la actualidad las mujeres siguen subiendo, porque para ellas representa una historia muy importante del general y de las mujeres que han luchado por nosotros para poder ser libres. Las mujeres indígenas de nuestra región de la montaña son mujeres capaces de luchar por sus tierras, como las mujeres que lucharon con el general Vicente Guerrero por la libertad que ahora nosotros tenemos como un país libre y soberano. Gracias a esa lucha, pues tenemos una historia que recordar en la memoria de las mujeres luchadoras y en la memoria del general Vicente Guerrero Saldaña. Bueno, ya sería todo. Gracias. Agradecemos aquí a la estudiante por la participación, y efectivamente el papel de las mujeres a veces en la historia no se comenta mucho, no se resalta el papel tan importante de estas personas que pues alimentaron al general, ¿no? Alimentaron las tropas, hacían las tortillas, cocían los frijoles, llevaban en sus enaguas la comida para no ser descubiertas. O sea, son en primera línea, las mujeres siempre han estado en primera línea en todos los eventos históricos de nuestro país, de nuestra historia. Y por supuesto las mujeres indígenas de esta región de la montaña, pues también contribuyeron con esta gesta histórica. Está con nosotros el maestro bilingüe Fidel, que también tiene una presentación. Muy buenos días a todos. Me permito presentarles mi trabajo. Se titula Las llamas insurgentes en Xonacatlán. Tengo la fortuna de ser originario de este lugar y pues bueno, voy a comentarles. Nos vamos a ubicar a partir del periodo febrero de 1815 al mes de marzo de 1817. La diapositiva que sigue, por favor. El general llega a Xonacatlán
a finales del mes de febrero de 1815. En el mes de marzo tuvo su primer enfrentamiento en Tlalixtaquilla, donde derrotó a José Vicente Robles y Joaquín Combé. Joaquín lo apresa, lo invita a pasar en las filas insurgentes, no aceptó Combé, lo fusiló en Tlalixtaquilla. Después de este primer enfrentamiento, marcha a San Vicente Soyatlán de Juárez, donde se estableció en el Cerro del 15. Únicamente 15 días estuvo en ese cerro, no hubo ningún enfrentamiento en ese lugar. Al no recibir apoyo necesario, se dirigió a Tlamajalcingo del Monte en el Cerro de la Purísima. Del Cerro de la Purísima retorna a Xonacatlán a finales de abril de este mismo año 1815. Posteriormente se dirige a Tlapa y se establece en el Cerro de la Lumbre. Después retorna a Xonacatlán, de Xonacatlán a Chinantla para derrotar a Saturnino Samaniego y a derrotar a Félix Lamadrid. Después de esas victorias regresa nuevamente a Xonacatlán y de ahí se va al Cozauca con su ejército, y el 30 de septiembre del mismo año 1815 emite un proclama donde sostiene la Constitución de Apatzingán. Llega a Xonacatlán, de Xonacatlán a Tlapa y logra otra victoria en el Cerro de la Cruz el 30 de octubre. Después de esta victoria, Morelos, que escoltaba el Congreso de Anáhuac, lo mandó a llamar en su auxilio, que acudiese a pesar de cualquier ocupación en la que se hallase. Ya nada pudo hacer el generalísimo, ya había caído prisionero después del 30 de octubre de 1815. Aquí sí quisiera comentar en este foro, una vez muerto Morelos, el virreinato planteó dos vertientes para erradicar la rebelión. Por un lado, fuertes ataques sobre los grupos insurgentes y por otro lado, el ofrecimiento del indulto. Estas dos estrategias se diseñaron. Muchos aceptaron la segunda estrategia, como es el indulto, como es el caso de Ildefonso Ortega y Moya de Tlapa. El virreinato sabía perfectamente que los combates no bastaban para someter al general Guerrero, por lo que el virrey Juan Ruiz de Apodaca comprometió al padre del general Guerrero a que interpusiese sus respetos y su amor para que se diese Guerrero, a quien hacía grandes promesas. Esta cita sí la quiero retomar de este material que se titula La Guerra de Independencia en la provincia de Tlapa, del doctor Mario Martínez Rescalvo, porque ha habido mucha confusión en el torno de la célebre frase "mi patria es primero", porque mucho se ha dicho, es que se dio en el cerro del 15, es que fue por allá, por la costa, bueno, se ha distorsionado la información. Esta cita dice, que se encontraba en la fortaleza de Xonacatlán, donde tenía su cuartel general, después de escuchar a su padre que le pedía abandonar la lucha y aceptar el indulto, llamó a sus soldados y pronunció aquella célebre frase que dice: compañeros, este anciano respetable es mi padre, viene a ofrecerme empleos y recompensas en nombre de los españoles. Yo siempre he respetado a mi padre, pero mi patria es primero. Mientras se le ofrecía el indulto, Gabriel de Armijo atacaba el campamento que le quedaba más cerca, después al Cerro de la Lumbre de Tlapa. José Francisco Osorno solicitó el indulto. Lo mismo hizo Manuel Mier y Terán, y se sumó también Ramón de Sesma en Silacayoapa. Por lo tanto, en ese mismo año de 1800, ya estamos hablando de a finales de 1816, Ciriaco del Llano, que era intendente de Puebla,
informaba al virrey Apodaca que Guerrero se indultaría también, ya que era el último, entre otros más por allá por Veracruz. Al mismo tiempo, los realistas se volcaron sobre él y atacar su cuartel general en Xonacatlán. Ofensiva dirigida por Saturnino Samaniego. El ataque comenzó el 1 de marzo de 1817. Este es el sitio, hay un hecho, hay un acontecimiento final. Si nos damos cuenta, en esta parte de enfrente de este cerro, este es el cerro de Guerrero de Xonacatlán. Aquí fue su cuartel general del general Vicente Guerrero. La parte que observamos es la parte sur. Del otro lado es el norte. Hacia la mano derecha es el oriente, a la mano derecha, de la izquierda es el poniente. Entonces, prácticamente estos dos lados de este cerro prácticamente son voladeros, son lugares inaccesibles, y únicamente los dos lados, el oriente y el poniente, sí eran accesibles, pero en estos dos, el general y los insurgentes construyeron grandes zanjas. En esas zanjas ellos ponían estacas grandes, muy puntiagudas, que no permitía fácil el acceso a los realistas. El sitio, como se comentó hace rato, comenzó el 1 de marzo de 1817. Este sitio duró un mes, 30 días, con tan solo 300 insurgentes peleando contra 2,000 realistas. En uno de los combates que hubo, ahí es en donde le tocó, ahora sí, fue herido el coronel Juan del Carmen, no resistió. Juan del Carmen falleció el 5 de marzo de este mismo año de 1817. Y una vez que se les acabaron las municiones, ya no tenían suficientes herramientas para pelear, tuvieron que romper el cerco en una madrugada, pero pues bueno, por fortuna el general Guerrero se salvó, pero más de la mitad de los que resistieron al final fueron apresados y fueron ejecutados. Y a partir del mes de abril de 1817, pues ya tuvo su retirada el general Guerrero y jamás regresó en esta área, pero sí preciso el tiempo fue 1815, 1816 y 1817 fue el periodo en el que tuvo como su cuartel general en esta montaña del Cerro de Guerrero de Xonacatlán, y aquí fue donde se pronunció la célebre frase: mi patria es primero, y es necesario que esa frase la puedan estudiar los niños de primaria, de preescolar, en los materiales educativos. Voy a comentarles la memoria histórica en Xonacatlán. Cuando yo era niño, prácticamente nuestros comentarios, vaya, por decirlo de esa manera, siempre era la plática sobre la guerra de independencia, sobre el general Vicente Guerrero. Nos damos cuenta, en el mero centro de Xonacatlán tenemos a una estatua. Esta estatua fue donada por el licenciado Israel Nogueda Otero, gobernador, en 1974, en reconocimiento a la participación de este importante pueblo. La gente de Xonacatlán celebra en grande, conmemora cada 15 de septiembre. Antes de esa fecha, el comisario municipal conforma un comité patriótico, una junta patriótica que tendrá que conmemorar para poder hacerle ofrenda floral al general Vicente Guerrero la noche del 15 para amanecer el 16, conmemorando el inicio de la independencia nacional. Vemos al templo de Xonacatlán. Esta construcción lleva más de 200 años. Se construyó en 1816 y en el interior hay una placa que dice: esta obra fue construida por disposición del excelentísimo general Vicente Guerrero Saldaña. Todas estas situaciones que hay en Xonacatlán tienen una gran coincidencia con el periodo histórico en el que se fueron desarrollando las luchas.
Ahí está la placa que se encuentra al interior de la iglesia de Xonacatlán. Dice, se comenzó esta obra el día 5 de septiembre del año de 1816 por disposición del excelentísimo señor Teniente General don Vicente Guerrero. Otra estatua la tenemos en Santa Cruz, un poblado próximo del Cerro de Guerrero, que esta estatua fue donada por el Ayuntamiento de Tixla agosto 9 de 1992 en reconocimiento al importante Cerro de Guerrero. El impacto en educación: cada 27 de septiembre de cada año, las escuelas desde preescolar, primaria, secundaria, suben al cerro para conmemorar la consumación de la independencia y recordar los acontecimientos históricos que en aquellos tiempos se dieron en Xonacatlán. Ahí vemos a los alumnos bailando, algunos declaman, algunos... Hay un sinfín de números, suben señoras, suben bandas de viento, la gente hace una conmemoración excelentísimo, muy importante, que nos conmueve a todos como maestros, como alumnos de esa parte del municipio de Alcozauca. Contamos con otras imágenes junto a la tumba del coronel Juan del Carmen. Algunos otros niños, los niños de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia Cruz Verde, donde yo trabajo como docente de tercero y cuarto grado, también hacen su participación. La comisaría de Xonacatlán, desde luego tenemos al general Vicente Guerrero. Al interior de esta comisaría contamos todavía con una bala de cañón hecha de piedra muy bonita. Por cuestiones de tiempo no pude tomarle una fotografía, pero sí hay todavía testimonios. Aquí en Xonacatlán, en la comisaría, está esta bala de cañón muy importante, muy bonita, que atestigua los hechos que acontecieron en estos tiempos. La participación de las autoridades, todas las autoridades municipales hacen su esfuerzo en esas fechas importantes. Hay una junta patriótica, el ayuntamiento de Tixla hizo un gran trabajo que nos conmovió. Yo era niño cuando fue el ayuntamiento en aquellos tiempos dice aquí, por el presidente Hugo Cesario Astudillo Bello, presidente municipal del ayuntamiento de Tixla. Acudieron a Xonacatlán en el 92, hicieron una conmemoración, una gran fiesta, llevaron números artísticos, cantos, y bueno, nos conmovió como nativos de Xonacatlán. Pues las autoridades, aquí vemos al delegado regional de servicios educativos, al comisario municipal, al coordinador regional de educación indígena, muchas personalidades que pues suben a conmemorar la fecha del 27 de septiembre, consumación de la independencia. Y bueno, con esto termino. Hay muchas cosas, pero por razones de tiempo no se puede abarcar mucho. Hay bastante información y fue un honor haberles compartido al señor secretario, al subsecretario de Educación, a los compañeros de las distintas escuelas. Pues les agradezco mucho por su atención y muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Fidel, por compartirnos su experiencia. Bien, se les pide a los participantes que hagan un cierre de su presentación que hicieron y iniciamos con la maestra Pascuala Sánchez Hernández. Adelante, maestra Paz. Bueno, muchas gracias por permitirme participar. Mire, es algo muy importante lo de General Vicente Guerrero, porque en los pueblos de la montaña, en los días de muerto, por ejemplo, ellos suben al cerro y se dirigen con dirección hacia Atlamajalcingo del Monte, que es donde está el Cerro de la Purísima, para pedir el espíritu de Vicente Guerrero que venga a estar con ellos. Entonces, en los hogares de estas comunidades, los hogares le ofrecen presentes el Día de Muertos. Aparte, en los diálogos o en el rezo que hacen nuestros pueblos, cuando hay algún problema, los sabios lo que hacen es hacer una cita al espíritu de Vicente Guerrero para que
él los apoye en resolver los problemas. Entonces, la cuestión de nuestro general Vicente Guerrero no está muerta, sí, sigue viva en la mente de nuestros pueblos y es algo que va a permanecer porque se sigue transmitiendo a todas las generaciones futuras, ¿sí? Y también las escuelas estamos apoyando en que eso continúe. ¿Sí? Entonces, era una parte que me faltó mencionar de la importancia que tiene él en la vida de cada familia en las comunidades. Gracias. Cedemos el uso de la palabra al maestro Guillermo. Adelante, maestro Guillermo, para que haga el cierre de su presentación. Muchas gracias. Lo que podemos ver a través de las diversas ponencias que aquí hemos escuchado es la importancia que Vicente Guerrero tuvo y sigue teniendo en la región de la montaña. Vicente Guerrero sigue siendo ese símbolo libertario. Vicente Guerrero, ese afrodescendiente, porque es importante mencionarlo, como ya lo había dicho el compañero Abel, ¿no? Es un afrodescendiente que con toda esa bravura demostró que la libertad era primero. Y ese legado lo dejó y está vivo en la región de la montaña. Nosotros podemos todavía palpar, sentir la presencia de Guerrero en la región de la montaña. Su paso, su huella está en cada uno de los pueblos. Atamajalcingo del Monte, Xonacatlán, Alcozauca, Guamustitlán, Tlapa. Es decir, toda la región de la montaña mantiene vivo el espíritu de Vicente Guerrero. Eso es algo importante que debemos tener claro, porque para nosotros los montañeros Guerrero está vivo, está presente en todos nuestros actos. Lo invocamos, hay cientos de escuelas con su nombre. Entonces, esa es la relevancia para nuestra región de Vicente Guerrero, de Juan del Carmen. Marcaron a la región de la montaña y su presencia está viva. Aquí es latente, permanente. Ese espíritu libertario lo sigue manteniendo la región de la montaña. Eso es algo que debemos resaltar. Yo con eso sí quisiera concluir, que tengamos claro que ese espíritu libertario, la montaña lo mantiene vivo. Y su estandarte es Vicente Guerrero. Muchas gracias, compañeros. Bien, cedo el uso de la palabra al maestro Abel Barrera para que haga el cierre de su presentación. Adelante, maestro Abel. Creo que con las intervenciones tan valiosas de las compañeras y compañeros nos damos una idea de cómo en la montaña, a pesar del alto rezago educativo que existe, sin embargo, vemos la altura que se tiene en cuanto a lo que es la recuperación de la memoria histórica de los pueblos indígenas. Yo quisiera resaltar acá cuán importante es que en términos de la educación formal se recuperen estos héroes locales, estas historias locales, y sobre todo que se recupere esa dimensión de la oralidad que es clave para mantener la resistencia. Es decir, poco se alienta lo que es la cultura oral dentro de las escuelas y que eso se pierde porque esa oralidad la tienen los ancianos, las ancianas, y que se transmiten de generación en generación y que eso es parte de la memoria colectiva que lamentablemente no se ha podido recuperar en términos de lo que significa la fuerza histórica de la palabra hablada para las luchas, porque esto es algo que no solamente son mitos o que no tienen impacto social, al contrario, son historias vivas que además movilizan a la población. Creo que eso es muy importante, ¿no? La palabra de los principales, ¿no? Toda la dimensión ritual de la resistencia, creo que eso es algo clave porque ha levantado movimientos aquí en la montaña, como lo vivimos con don Otón Salazar. Creo que eso es muy importante. ¿Cómo recuperar toda ese bagaje pedagógico
de las resistencias y que pudieran realmente ser parte de la memoria nacional y la memoria local. Porque la verdad creo que esto se nos está yendo, así como el agua de los ríos, ¿no? Es una riqueza que no se logra hacer la combustión del conocimiento para que esto se transforme en el motor realmente de la vida comunitaria. ¿De qué sirve toda esta memoria si todavía sigue siendo un agua desparramada? Yo creo que qué bueno que pues nunca habíamos imaginado que podríamos ser partícipes de esta reflexión y pues gracias al subsecretario y a todos porque en verdad es algo muy valioso, ¿no? Necesitamos colocar en su justa dimensión la importancia que tiene la memoria histórica para la posteridad y el presente. Creo que la montaña ha aportado mucho, sin embargo, todavía en términos de lo que el rezago educativo es muy grande. Sin embargo, vemos la sabiduría comunitaria, ¿no? Esa nos desborda, ¿no? La formalidad de la educación está atrasada, pero la riqueza de la educación comunitaria está en la trinchera. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar en esta reflexión. Les agradezco por ayudarme también a recuperar esto junto con los demás compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Abel. A la estudiante, cedemos la palabra a la estudiante Emma para que haga cierre de su participación. Adelante, Emma. Bueno, gracias por compartir la historia de las diferentes comunidades. Como yo he compartido una de las comunidades donde acudimos a nuestra práctica de campo, pues así como cabe resaltar que en nuestras comunidades, como indígenas que somos, muchas de las veces no sabemos qué historia guardan. Y la comunidad Vicente Guerrero es una comunidad que guarda la historia del general Vicente Guerrero Saldaña en el Cerro de la Lluvia. En el Cerro de la Lluvia, pues para los habitantes de la comunidad es muy importante para ellos porque guarda una historia que muchas de las veces no está escrita y que se guarda en la memoria colectiva de los señores principales de la comunidad. Y pues para nosotros como estudiantes hemos aprendido de esta carrera que es la licenciatura de Desarrollo Comunitario, que está apegada a lo que es a las comunidades y la importancia para ellos de tener presente viva la memoria histórica del general Vicente Guerrero Saldaña, porque fue un héroe que luchó por ellos, porque ellos nos comentan que es un héroe que le devolvió la libertad a muchas comunidades que estaban en el abuso de ser esclavo de los españoles. Y aparte de eso, pues la libertad se lo devolvió él a los habitantes. Y es por eso que hasta en la actualidad se conservan las trincheras que hemos mencionado hace rato y los cerros donde se refugiaba el general Vicente Guerrero Saldaña. Y ya sería todo de mi parte. Gracias. Maestro Fidel, le cedo el uso de la palabra para que haga el cierre de su participación. Muchas gracias, maestra. Sí, primero quiero agradecerle a la Normal Regional de la Montaña, al maestro Primitivo Manzano Moreno, por darme la oportunidad y reconocer, soy hijo de esta Escuela Normal Regional. Gracias, maestro Guillermo, fue mi maestro en la escuela. Bueno, quiero cerrar con mi participación de que cuando el general, más bien cuando Agustín de Iturbide, allá por la parte centro y Costa Grande, ya no sabía qué hacer con el general Vicente Guerrero. Tuvo que enviarle una primera carta, la primera. Después contestó Vicente Guerrero diciéndole: todo lo que no sea concerniente a la total independencia de la Nueva España, lo discutiremos en el campo de batalla. Esa fue la contestación de Guerrero. Iturbide reflexionó: no voy a poder con Guerrero. En todo caso, unamos fuerza y logremos la independencia nacional. Cuando se pensó en el diseño de la bandera, el general Vicente Guerrero fue quien dijo: la bandera, nuestra bandera de la nueva patria, tendrá que ser de color verde, blanco y rojo. Y dice el general Guerrero: porque
recuerdo que en 1815, entre 1815 y 16, allá en las montañas, en las fortalezas, mis compañeros ya acaecidos ya ondeaban una bandera con esos mismos colores. Y digo, regresemos, ¿no?, a las diapositivas que yo ya había utilizado anteriormente. 1815, 1816 y 1817, los frentes de batalla fueron en Xonacatlán, en Tlalixtaquilla, en Atlamajalcingo del Monte, en Tlapa, en Campo Morelos, Huamustitlán, en esta región de la montaña. Concluyo diciendo, el embrión de los colores de nuestra bandera nacional, pues está aquí en la región de la montaña. La frase célebre, mi patria es primero, en el Cerro de Guerrero de Xonacatlán. Creo que este foro es muy importante porque estamos llevando a cabo una reflexión. Estamos analizando muchos datos que quizás anteriormente no se había generado estos eventos, y mucho gusto me da con el secretario de Educación Guerrero, con el subsecretario, el doctor Luciano, pues igual le agradezco y ojalá se siga propiciando más estos eventos, porque hay muchos datos, hay muchos elementos que se puede ir comentando para fortalecer la identidad y que estos saberes históricos los promovamos con nuestros alumnos allá en nuestras escuelas primarias, en el nivel de secundaria, medio superior y superior, porque estos saberes forma parte de la riqueza que tenemos como pueblos de esta región montaña y de este gran estado que es Guerrero, que está rico en historia. Aquí nació la bandera, aquí se hizo el primer congreso de Anáhuac, aquí se dijo mi patria es primero y muchas cosas. Creo que Guerrero es un escenario que no debe de pasarse desapercibido este 27 de septiembre del año 2021, porque se cumple 200 años de la consumación de la independencia. Muchas gracias, autoridades educativas, muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, auditorio. Muchas gracias, maestro Fidel. Bien, no sé si el subsecretario de Educación, el doctor Luciano Concheiro, quisiera dar un cierre a las participaciones de los compañeros. Yo agradecerles en el alma a todas y todos este ejercicio, como bien se ha planteado aquí, recuperar la memoria viva, y por viva decimos con varias de las compañeras y compañeros, se mantiene en el presente. Es la ritualidad efectivamente la que nos trae de nuevo nuestra memoria que llevamos en el corazón. Es la ritualidad la que nos permite recordar y mantener hacia las generaciones futuras el sentido de vida, pero creo que es esta memoria la que se hace presente por alguna razón, y que esa razón ha sido expresada aquí con mucha fuerza, y que esa razón está en el convencimiento de que nuestra vida puede ser mejor, de que podemos recuperar nuestro sentido también de transformar nuestras realidades, y valdría la pena pensar por qué en Guerrero, más que la Revolución Mexicana de 1910, es la guerra de independencia, la lucha contra la colonia, la lucha contra las nuevas colonialidades, donde se mantiene con esta fuerza. Para mí, y yo ya no lo conté, fue un honor en Alcozauca también encontrar ahí las reliquias, llamémosle así, de Vicente Guerrero,
el cómo se conservan, el cómo se le plantea en tiempo presente. Que este tiempo presente de lucha nos acompañe. Muchísimas gracias a todas y a todos. Fue una verdadera escuela de vida, es una gran bocanada en este momento de aire, de libertad, la que ustedes nos han transmitido aquí. Muchas gracias y efectivamente vamos a seguir en este reencuentro. Esperemos que ahora en el 24 de febrero de nuestra bandera también tengamos un ejercicio de este tipo y a lo largo de todo el año ya verán cómo este año de la independencia de México es de una independencia que tenemos que vivir reconociendo quiénes fueron los luchadores por la misma. Este año la solicitud de perdón a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, a los chinos por todas las atrocidades que se han cometido, ese, digamos, genocidio, este etnocidio que se ha cometido y se mantiene en sus principios estructurales, tenemos que romper con esas mentalidades. Ya verán, y ustedes serán partícipes de este gran cambio y de giro en la cuarta transformación de México. Tiene que pasar por aquí, por una unidad en la diversidad que representa nuestro país. De nuevo, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Cedo el uso de la palabra a la maestra Sandra Méndez. Adelante, maestra. Muchas gracias a todos. Gracias, subsecretario, doctor Luciano, por participar y por encabezar estas actividades. Gracias también a la Autoridad Educativa del Estado de Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los directores que nos acompañaron. También gracias a la maestra Rosa María, a la maestra María de los Ángeles, al doctor Mario por encabezar esta actividad. Y gracias sobre todo a los profesores. Sabemos que hoy la tecnología no estuvo a nuestro favor, pero pues se comunicaron de la manera que pudieron para avisar que no se podrían conectar, pero que quedaban pendientes para cuando hubiera otro evento, ¿no? Entonces aquí está, me parece que esta es la primera de muchas actividades que se van a hacer en torno a este tema, porque justo como bien lo comentó el subsecretario, la historia de los pueblos es la historia justo que encabeza la lucha en estos momentos. La historia viva, la historia que es llama, la historia que genera fogata, la que enciende también, y ejemplo de eso pues es Guerrero mismo, ¿no? Y es la montaña. Por todos esos años de lucha, de resistencia, de generar proyectos innovadores para nuestro país, me parece que ese referente lo encontramos en la montaña de Guerrero con la resistencia y con la vida de sus pueblos, ¿no? Agradecerles nuevamente. Y por último tenemos como no puede faltar en los eventos y como no pueden faltar en los pueblos, tenemos la presentación de un corrido dedicado al general Vicente Guerrero, el comandante de las Mixtecas, dirían por allá en mi región. Y el corrido es de la autoría del maestro Vicente Pantaleón Guerrero de Tixtla. Entonces los dejamos con el corrido y que pues todos los disfrutemos, ¿no? Muchas gracias nuevamente por estar presentes. Guerrero regresa por amor y libertad. Mi nombre es Vicente Pantaleón Guerrero, compositor de sones de tarima, de canciones, de himnos y corridos. Escribo poema y estoy aquí por invitación de la Central de Escuela Normal Ignacio Altamirano de la ciudad de Chilpancingo. Del sur, Terruño querido, el día
de aquella sangre que nos diera libertad. 27 de septiembre, haciendo entrada triunfante. A México había llegado ejército trigarante, grave de negra historia de opresión tan denigrante. No merece ni un recuerdo el traidor que te entregó. El año 1831 sucedió un 14 de febrero y la paz tu muerte vio. El indulto rechazaste, el interior ofreció. Que claudicara tu lucha, tu padre te suplicó, y el poder ni la riqueza tu espíritu doblegó. Un nombre escrito en la historia debe brillar cual lucero. Recordar tu pensamiento te hace tan grande guerrero. Vos es Padre sagrada, pero la patria es primero. Aquí terminan estos versos, recordando tu legado. Querías libertad y paz, que completado ha llegado, mientras siga la injusticia. Tu lucha no ha terminado. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Vamos Muchas a continuar. gracias. Excelente. Gracias, excelente. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. ¡Que viva Gracias. Guerrero! Viva Guerrero. Que viva Guerrero, eso sí. Luego. Gracias y hasta Nos luego. estamos viendo. Hasta luego. Hasta pronto, luego. gracias, gracias. Que viva Guerrero. Gracias. Un abrazo desde la distancia.